me agrada hablar de estas cuestiones y pues empecemos. Yo creo que acá vamos a empezar con lo que es un este, video de lo que es el mundo de las matemáticas. Eh, Vamos a ver hasta cierto punto, pues cómo se ha venido desarrollando lo que es las matemáticas, pues últimamente, ¿no? Muchos han hablado de las matemáticas y sin embargo el contador público realmente necesita matemáticas, realmente está capacitado para ello, tendremos que tener muchos conocimientos de matemáticas, pues realmente lo veremos ahorita. Es una manera rápida de analizar ese tema, cualquier duda que vaya surgiendo, pues estamos ahí. Yo creo que ahorita vamos a ver un video rapidísimo, posteriormente empezamos con lo que son las diapositivas y Hola, Donald. pues cualquier duda que vayan teniendo ahí, adelante. Estás en la tierra de las matemáticas. Es un lugar muy interesante. Soy un espíritu, el espíritu de la aventura. Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. ¿Locos? Un momento, Donald. ¿Te gusta la música, no es cierto? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Ven, vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras. Un gran loco, según tú. ¿Te gusta la música? El padre de las matemáticas y la música. Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2 a 1. Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción de 2 a 1. Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto. Veamos cuál es el tópico del día. Solo miembros de la fraternidad podían asistir. Es una sesión musical. Shh. Hay que poner el ritmo. Los pitagóricos, con su fórmula matemática, pusieron las bases de nuestra música actual. Los pitagóricos, con su fórmula matemática, pusieron las bases de nuestra música actual. Pues bueno, como pueden ver lo que es el video, pues es el pato del mundo de las matemáticas.
Yo creo que es un video en el cual va dirigido a los niños desde el inicio. ¿Por qué? Porque las matemáticas, pues, si bien lo analizamos, pues es una materia importante dentro de nuestra educación básica. Acá, pues, ¿qué pasa con nosotros los contadores? Cuando hablamos de contadores, pues todo el mundo nos dice, ¿sabes qué? ¿Eres contadora? Bueno, sabes muchas matemáticas, pero pues realmente las matemáticas en la contaduría se aplican, que se aplica, utilizamos ecuaciones de primero, segundo, tercero, cuarto grado. Bueno, pues son diferentes cuestiones. Yo creo que las matemáticas son el raciocinio de cada entendimiento y el razonamiento de cualquier cosa, ¿sí? Prácticamente, como bien lo dicen acá en el chat, las matemáticas pues son la base de todo. Acá pues les traigo unas láminas, acá como por ejemplo tomamos café botesqueño con el tema de las matemáticas y la contaduría pública. Bueno, algunas noticias como siempre, siguiendo el formato de mi programa, pues acá unas notas sobre las matemáticas. Dice, la educación en México es obsoleta y los sistemas de evaluación para calificar a maestros y alumnos no son adecuados ni tomados en cuenta para implementar medidas que regulen el sistema de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Todo esto origina un bajo nivel académico en los alumnos, advirtieron especialistas, organizaciones y funcionarios. En enero de este año, la Secretaría de Educación Pública informó que a través del documento Foros de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo, que es el sistema de enseñanza en México, es obsoleto y aclaró que el método enciclopedista ya no funciona como una herramienta adecuada para el aprendizaje. Ahora bien, el rezago entre los estudiantes mexicanos y los de países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es de 2 años de escolaridad, por lo que México es el país con el peor desempeño en matemáticas, lectura y ciencias. Acá es algo muy importante, nos están diciendo que en matemáticas somos malos. ¿Qué pasó? Realmente, como decía acá en el foro, pues es la base de toda ciencia, las matemáticas se aplican, pero ¿qué pasó acá? Dice que tenemos el peor desempeño en matemáticas, o sea que realmente acá ha sucedido, que realmente ya no tenemos la habilidad del pensamiento, o qué es lo que sucedió, ¿sí? Bueno, pues veamos de esa manera, como esta noticia nos lo dice. Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2014, PISA por sus siglas en inglés, concluyen que a México le tomará más de 25 años en alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la OCDE en matemáticas. ¿Qué quiere decir? ¿Somos ineficientes en matemáticas? Entonces, ¿qué realmente somos? Ok. Y más de 65 años en lectura. O sea, acuérdate, Japón, Alemania son uno de los países en lectura en nivel mundial, son de los primeros que se ponen a leer. México, pues yo creo que si vemos lo que es la lectura per cápita, yo creo que andamos como entre 1 y 2% o 2 libros al año que leemos en México. Entonces, ¿cuándo? Ahora, matemáticas. Pues, ¿quién le gustan las matemáticas? Nadie. Todo el mundo habla de matemáticas, es la primera materia que le huyes en lo que es en tu nivel básico, tu nivel medio superior y superior. O sea, las matemáticas te dice, ¿para qué me sirven? Realmente no sirven para nada, aún no las aplicamos. Pero pues bueno, realmente, si nos ponemos a analizar, ¿las aplicamos o no las aplicamos? Pues yo creo que es cuestión de raciocinio, la aplicación que se lleva a ello. Por ejemplo, te pongo un ejemplo tan práctico. Vemos lo que es una acta de bandera. Esa acta de bandera, sin necesidad de que tú agarres un metro o alguna unidad de medida, que vas a utilizar para saber cómo, cuánto mide. Bueno, pues en base a lo que es el triángulo. El triángulo prácticamente te va a dar lo que es el ángulo y en base al ángulo vas a determinar lo que es la distancia. ¿Y cómo voy a determinar el ángulo? Bueno, ya tenemos una parte, lo que es físicamente la asta, y su sombra va sobre la otra forma y hacemos el triángulo y en base a eso nosotros vamos a calcular lo que es más o menos la altura de esa asta. O sea, realmente es razonamiento y aplicación de matemáticas que lo hemos visto desde la primaria, ¿sí? Sin embargo, acá con esta noticia nos podemos dar cuenta que en matemáticas andamos mal, realmente. Entonces nosotros todos los contadores, ¿qué nos dicen? ¿Sabes qué? Hicimos matemáticas. Bueno, pues si realmente sabemos matemáticas, no sabemos. Pero por esa noticia nos damos cuenta que en México las matemáticas estamos por los suelos, aparentemente, con lo que es estadística. Tal vez habrá excelentes ingenieros, excelentes matemáticos y, ¿por qué no?, excelentes contadores que dominemos las matemáticas.
Pues bueno, continuemos, dice, el 55% de los mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas. Lo mismo ocurre el 41% en lectura y el 47% en ciencias, según PISA, lo que implica un retroceso en comparación con los resultados del 2009, la última vez que se aplicó la prueba. Entonces, ¿cómo andamos, señores, en matemáticas? ¿Cómo anden ustedes? Háganse un análisis. Yo creo que si hiciéramos una encuesta acá, que se puede hacer a través de lo que son las matemáticas, sí. ¿Hasta qué nivel las dominas? ¿Básico, medio o superior? Bueno, superior lo manejan los ingenieros, pero sin embargo, como contadores, deberíamos manejarlos porque realmente es un razonamiento, es una aplicación metodológica que nosotros aplicamos a través de ese raciocinio de las matemáticas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa, señores? Entonces, ahí se los dejo de tarea y ustedes sabrán si realmente son buenos, son malos o realmente qué es lo que pasa con las matemáticas. ¿Vale? Bueno, dice, división de las matemáticas desde lo básico. ¿Qué se dice de las matemáticas? O sea, muchos hablamos de matemáticas y bueno, ¿qué se nos viene la idea? Pues bueno, miren, por ejemplo, que tengo diccionario de las matemáticas. ¿Cuánto me costó? Me costó 15 pesos ahí en el puesto de la calle. ¿Y por qué nadie lo compra? Están los montonones ahí de libros de matemáticas. Bueno, pues yo lo compré porque me llamó la atención. Hay muchos conceptos básicos que yo no conocía realmente. Y, por ejemplo, yo decía, bueno, ¿qué significa realmente todos los términos matemáticos? ¿Sí? O sea, algo que me llamó la atención, dirían por ahí, ¿qué es la sonometría? O sea, sonometría, ¿qué es eso? Bueno, solamente lo van a estudiar los ingenieros, realmente, ¿no? Entonces, dice que es el método convencional de perspectiva para representar objetos de 3 dimensiones, basado en el uso de 3 ejes de referencia colocados a 120 ángulos uno del otro, llamada también perspectiva isométrica. O sea, tú te quedas así como que, ¿qué onda? O sea, porque eso, bueno, humanos no tanto nos debemos de dedicar a nuestra especialidad, en este caso nosotros los contadores, nuestra especialidad son los números, son las contabilidades, el cálculo de impuestos. Sin embargo, yo creo que tenemos la obligación y tenemos en sí el objeto principal de aprender de todo, ir analizando. O sea, ya pasamos la primaria, ya pasamos la secundaria, la preparatoria, la universidad, inclusive hasta una especialización, una maestría, porque un doctorado. ¿Y qué? Pues las matemáticas no me gustaron. Bueno, ahorita si tienes un poquito de tiempo, pues ponte a estudiar ciertas materias que realmente tú nunca dominaste, que no te gustaron, pero bueno, entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Pues cómprate por ahí folletos, cómprate un libro, por ejemplo, nosotros los contadores utilizamos lo que es la contabilidad financiera, lo que es la contabilidad de títulos y operaciones de crédito, bueno, infinidad de materias que nosotros utilizamos y aplicamos lo que son las matemáticas, ¿no? Acá yo me acuerdo cuando iba yo a la universidad, pues era matemáticas básica 1, matemáticas básicas 2 y cálculo diferencial, productividad, que bueno, ¿cómo pasé? Pues yo te puedo decir que yo pasé excelentemente y perfectamente bien. No saqué el 10 en todas mis materias porque pues me gustaba arrastrar el lápiz, me gustaba mucho lo que era esas matemáticas y pues en base a eso yo creo que, se lo vuelvo a repetir, está el raciocinio de cada individuo que somos nosotros. Entonces, ¿qué me dice? Dice, si la gente no piensa que las matemáticas son simples, oiganlo bien, o sea, estamos hablando de psicología, es solo porque no se dan cuenta de lo complicado que es la vida, ¿sí? Entonces, acá está esta frase que nos da John von Neumann, discúlpenme porque yo soy muy malo para el inglés o nombres así, no me lo sé leer muy bien, pero bueno. Dice, si la gente no piensa que las matemáticas son simples, es solo porque no ve lo complicado que es la vida. Entonces, la matemafobia o el miedo a las matemáticas es un fenómeno muy extendido en nuestra sociedad, a pesar de que las matemáticas son el lenguaje con el que está escrito el universo y dominan esta era tecnológica. Cada vez son más los que evitan el contacto con esta ciencia, como si de un zombie se tratase. O sea que entonces, ¿qué pasó? No nos gustan las matemáticas, por eso estamos así como estamos, de acuerdo a la OCDE, estamos en los últimos lugares en cuanto a lo que son las matemáticas. Realmente no creo que son los usos y costumbres y el pensamiento del individuo. ¿Ustedes creen que se deba a eso?
¿O realmente es algo psicológico, algo que nos está diciendo esta frase? O sea, si la gente no lo piensa, que son simples, entonces, ¿por qué lo hacen tan difícil? Bueno, que ellos desde el inicio mentalmente, desde que ven el concepto de matemáticas, están complicadas, están difíciles. O sea, entonces, pues yo creo que vamos a empezar por esta frase que nos dice que hay que pensar que las matemáticas son simples, divertidas, así como lo vimos en el primer video de donde está el Pato Donald en el mundo de las matemáticas. O sea, si nos vamos viendo todas esas series, pues tú dices, bueno, son caricaturas y qué, bueno, son caricaturas, pero nos dan un universo de enseñanza, un universo de conocimiento, el cual debemos de aprovechar. ¿Qué pasa si nosotros vemos ese tipo de caricaturas? Nada, al contrario, aprendemos, ¿sí? También creo que nos toca, porque realmente hay muchos maestros que no dominan las matemáticas, realmente ahora sí son contadores, no creo que 1 más 1, 2 y punto, se acabó, ¿no? Bueno, nosotros los contadores nos dicen 1 más 1, pues ahí veremos de cómo nos toca, ¿no? Si tú me dices que son 2, bueno, si me dices que son 3, no es cierto, realmente es otra cuestión muy diferente, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que sí tiene que ver mucho el maestro que llevemos desde nuestra enseñanza básica, media superior y superior, en donde realmente nos van a dar ese sabor, ese feeling sobre dicha materia. Bueno, continuemos, ¿no? Dice, solo el 26% de los alumnos escogen el bachillerato científico. Ojo, ciencias exactas. ¿Cuáles son las ciencias exactas? Que se van a dedicar a lo que son ingenierías y todas esas cuestiones. Y cada vez son menos los que eligen como la primera opción en la selectividad. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo voy al nivel bachillerato, estoy optando a escoger mis materias, las que yo voy a estudiar, y no es una de las primeras que escojo, es una de las últimas que escojo. Sin embargo, me obligan, porque ahorita ya se ha oído que es de nivel optativo en el nivel bachillerato. Pero bueno, cuando tú estás dentro de lo que es el bachillerato, te piden que escojas una área en la cual tú te vas a ir enfocando para ver qué es lo que te vas a dedicar en el futuro. Yo me acuerdo que estaban ciencias exactas, estaban ciencias de la salud, estaban ciencias económicas, que orgullosamente pasé por ahí, y ciencias de la humanidad o sociales en algunas preparatorias lo llaman. Bueno, entonces, ciencias exactas, nadie las agarraba porque según todo decía que era matemáticas, probabilidad, estadística, cálculo diferencial, ecuaciones de cuarto, quinto grado, bueno, se espantaban, ¿sí? A mí me hubiera gustado estudiar eso, sin embargo me decían, ¿sabes qué? Pues vete al área de económica administrativa porque realmente ahí es donde tú vas a estar, a lo que te vas a dedicar en un futuro. Si me hubiera gustado estudiar una ingeniería, bueno, hubiera yo agarrado ciencias exactas, pero de acuerdo a esta lámina me dice que solo el 26 de los alumnos escogen unas ciencias exactas dentro de lo que es la bachillerato. El 50% hasta 60% se encuentra dentro de las áreas de ciencias sociales o ciencias humanas en algunos bachilleratos, que son todos los que se van a dedicar a pedagogía, que se van a dedicar a educación, que se van a dedicar a lo que es abogados. Bueno, todas esas áreas están tupidas y están hasta sobreexcedidas de su capacidad que deberían de tener en dichas instituciones. Volvamos a ver ciencias exactas, hay 5 o 10 jóvenes ahí que están metidos dentro de esa área. Contaduría últimamente ya ha tenido un declive también, vemos 5 o 10 jóvenes que por ahí, pero las demás materias, ciencias de la salud y lo que es ciencias sociales, están a reventar, llamémoslo así, hasta cierto punto, ¿vale? Acá me dice, Serrano dice, en Alemania si no acreditan especialidad en matemáticas no pueden tomar una licenciatura. Excelente, sería formidable que lo aplicaran en México. Sin embargo, acuérdense de que en México lo que es el sindicalismo, lo que es todas las cuestiones públicos, políticos y económicos, siempre nos van a ir vetando, ¿por qué? Porque quieren que el mexicano no piense, no razone, no tenga el intelecto para poder visualizar y poder llegar a virtudes. Sin embargo, siempre los van a querer tener dentro de lo que son sus pasiones. Las pasiones, podemos hablar de muchas pasiones, ¿sí? Pero virtudes, ser virtuoso, ¿cuándo? Jamás vamos a poder llegar si no empezamos por lo que es el razonamiento de lo que es el modelo de pensamiento que tenemos cada individuo. ¿Cómo lo podemos realizar? Pues ir practicando ese cerebro. Seamos un Alberto Einstein que en su momento nos dicen que no se ocupó ni el 20% de su cerebro. Entonces nosotros con alguna caricatura, ¿no? Pero bueno, seguimos entonces, dice,
Aunque en la vida cotidiana se puede observar modelos matemáticos y un equilibrio lógico como parte de un todo, las matemáticas se presentan como un conocimiento teórico. Continuemos. Ahora bien, dice, quizá piensas que las matemáticas consisten básicamente en hacer cálculos o que se tratan sobre... Eso no es cierto. Como se nos viene diciendo desde lo que es la introducción, razonamiento, pensamiento, habilidad, ¿sí? O sea, cálculos, acuérdate que nosotros los contadores ya nos volvimos tan flojos, que ¿qué creen que agarramos cada vez que vamos a hacer una operación? Por muy pequeña que sea, por dos cifras que sean de 20 más 25 más 35. Agarramos la calculadora del celular, de la computadora, que tenemos a la mano, inclusive antes yo me acuerdo con los despachos en los que yo trabajaba, teníamos hasta una calculadora de rollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no teníamos la confianza en nuestra capacidad, íbamos a ir sumando, lo revisábamos dos veces y esas tiras de la calculadora, tiras sumatorias, hasta las rayábamos con dos palomitas para decir, está bien. O sea, toda nuestra capacidad de pensamiento y habilidad se la dejamos a una máquina. Yo he hablado mucho de que seamos esas máquinas del conocimiento, sin embargo es un sentido figurado. No hay que llegar a lo que es una máquina científica, una máquina electrónica. En este caso lo que son las calculadoras, son calculadoras electrónicas, es un algoritmo con el cual ya fueron diseñadas. Entonces, ¿qué sucede con nosotros los contadores? ¿Por qué no tenemos esa habilidad, esa destreza de poder sumar mentalmente? ¿Por qué no nos lo proponemos? Dijeron, porque es que es muy difícil. Bueno, pues empieza como lo dicen, como los niños. 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 4 más 4, 8. O sea, algo tan sencillo y tan común que puedes ir practicando. ¿De qué sirve de que estés ahí en el chat? ¿De qué sirve que estés en el Facebook, en el YouTube o preocupándote por otras actividades que no te van a dar nada de nutrientes hacia tu cerebro? O sea, puede sonar algo irracional, puede sonar algo hasta cierto punto infantil, de que te pongas a hacer esos ejercicios de 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, 8 más 8, 16, 16 más 16, 32, 32 más 32, 64, 64 más 64, estamos hablando de 128 y así te vas, o sea, ya estás poniendo en función lo que es tu pensamiento como matemático. No es necesario que tú seas un matemático, que hayas estudiado matemático, simplemente, te lo vuelvo a repetir, va a nutrir tu cerebro, ¿sí? Así que conseguimos, porque yo me apasiono cuando hablamos de matemáticas y pues, ay Dios mío, no creo que no vamos a terminar. Dice, pero a lo largo del siglo XX, las matemáticas se han demostrado como esenciales en otros dos campos, la informática y la economía, que les estaba yo hablando ahorita de las calculadoras. En los últimos meses ha habido mucho debate en la comunidad educativa sobre la aplicación de las matemáticas y su obligatoriedad o en los bachilleratos de sociales y humanas. Ojo, señores, estudiar matemáticas es una ciencia imprescindible en la vida diaria y, por supuesto, para el desarrollo de muchas otras asignaturas. Pero ¿para qué sirven las matemáticas? Para empezar, sin ellas cientos de objetos que se usan en tu vida diaria no existirían, ¿sí? En el caso de los teléfonos móviles, las cámaras digitales, los cajeros automáticos del internet, los ordenadores, el buscador de Google y un largo etcétera, ¿sí? ¿Qué sucedería? O sea, realmente no existirían si fueran lo que es las matemáticas, porque las matemáticas empezamos con un algoritmo y de ahí empezamos con lo que es un todo. Empezamos con un punto que es el inicio de un todo, ¿sí? Entonces, las matemáticas, si podemos irlo viendo desde el inicio básico, o sea, un resumen de matemáticas, ya estamos viendo que son importantes, ¿no? Bueno, sin embargo, es posible que aún así te preguntes si las matemáticas son realmente imprescindibles para todo el mundo, y si lo son, solo para aquellos que desarrollan y diseñan estos aparatos. O sea, entonces, nada más para los que diseñan aparatos y para los que se dedican a la economía son importantes, ¿por qué para nosotros no? ¿Sí? Bueno, entonces, seguimos. ¿Qué son las matemáticas? Acá está un resumen, así de manera general, para que no los aburra, porque hay muchos que les gustan, otros no les gusta. Bueno, ahí sabrán ustedes, me escribirán si les gustan o no les gustan. Bueno,
Dice, es posible dividir las matemáticas en distintas áreas o campos de estudio. En ese sentido puede hablarse de la aritmética, que es el estudio de los números, el álgebra, el estudio de las estructuras, la geometría, el estudio de los segmentos y las figuras, y la estadística, el análisis de datos recolectados, entre otros. Entonces, acá me llamaron la atención dos conceptos importantes. La aritmética, dice, ciencia de los números, arte de calcular en ellos, sean enteros, fracciones o decimales, con las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Entonces, señores, los contadores, ¿en qué rama deberíamos de estar especializadas si somos tan flojos? Pues en aritmética. ¿Por qué? Porque son las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Ojo, si fuéramos flojos, no somos flojos, somos capaces y somos esa máquina de conocimiento que queremos aplicar para obtener más crédito. Entonces, aquellos que no saben nos podrían ubicar, los contadores son aritméticos, ¿sí? No son matemáticos. Entonces ya vamos haciendo diferencias, somos matemáticos o aritméticos. Si nos damos cuenta en esa definición de lo que es la aritmética, pues realmente casi estamos enfocados, nosotros nos dedicamos a lo que son sumas, restas, ¿sí? Divisiones y multiplicaciones, es lo que hacemos, ¿sí? IVA acreditable 10.500, menos IVA trasladado, tanto. O sea, ya estamos haciendo una operación básica, ¿de qué? De aritmética. En todos los contadores somos aritméticos, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos interesaría conocer más lo que es el mundo de las matemáticas, desde un punto básico. Entonces, bueno, pues seguimos entonces con lo que son las matemáticas. Dice, hasta el latín hay que marcharse para poder encontrar el origen etimológico del término matemáticas, ya que emana de matemática. No obstante, esa palabra a su procede del griego y de matema, que puede traducirse como estudio de un tema, ¿sale? Estudio de una operación aritmética. IVA acreditable menos IVA trasladado o viceversa, el orden de los factores no altera el producto, y ahí estamos hablando de un estudio de un tema. Bueno, entonces, matemáticas, dice, es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos. ¿Qué son los entes abstractos? Hasta eso nos ponen palabritas por ahí que, ¿qué es eso? Bueno, un ente abstracto que son números, son símbolos y figuras geométricos, entre otros de manera general, y de sus relaciones entre ellos. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, etc. Sí, o sea, no, nada más son números. Nosotros los contadores utilizamos símbolos, ¿sí o no? ¿Utilizamos figuras geométricas? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Pues yo creo que sí utilizamos símbolos, ¿no? Cada vez cuando hacemos nuestras auditorías, nosotros ponemos por ahí nuestras marcas de auditoría. Eso es un símbolo. Entonces, ya estamos utilizando matemáticas, ¿sí? Porque acuérdate, nosotros como contadores utilizamos lo que es la aritmética, que son las 4 funciones básicas de operación. Pero también utilizamos matemáticas, estamos utilizando símbolos, ¿sí? Entonces, analízalo. Seguimos entonces con el tema. ¿Qué más tenemos por acá? Dice, además de lo expuesto, no podemos pasar por alto que existen 2 importantes tipos de matemáticas. Las matemáticas puras, que se encargan de estudiar la cantidad cuando está considerada en abstracto. Pues, ¿qué es eso? ¿Quién sabe qué sea, verdad? No es cierto, las matemáticas puras prácticamente son aquellas que utilizamos de manera general, pero en ciertos algoritmos, es decir, en lo que es la informática, en lo que es la elaboración de un protocolo de lo que es un software. Esas son las matemáticas puras, porque ya son otros niveles. Matemáticas aplicadas, ¿sí? ¿Cuáles son esas? Las que nosotros utilizamos, nosotros aplicamos matemáticas. Aplicamos a través de lo que es el pensamiento y la habilidad, como el ejemplo que les ponía yo hace rato, para que queríamos saber cuánto medía, si necesitamos utilizar un metro o alguna unidad de medida. ¿Por qué? Porque dice que las matemáticas aplicadas que proceden a realizar el estudio de la cantidad, pero siempre en relación de una serie de fenómenos físicos. ¿Cuál es el fenómeno físico dentro de lo que es el asta de la bandera?
Pues su sombra. ¿Sí? ¿Cuál es a dónde utilizamos la aplicación? Bueno, aplicamos lo que es la aplicación en cuanto a lo que son las fórmulas matemáticas de un triángulo o un triángulo equilátero en su caso. Bueno, entonces podemos ver acá dentro de esas matemáticas que hay matemáticas puras y matemáticas aplicadas. Nosotros lo que son las matemáticas puras, pues realmente no las vamos a utilizar dentro de lo que es la contaduría al 100%. Ahora, dice, las matemáticas trabajan con cantidades, o sea, números, pero también con construcciones abstractas no cuantitativas. Su finalidad es práctica, ya que las abstracciones y los razonamientos lógicos pueden aplicarse en modelos que permiten desarrollar cálculos, cuentas y mediciones con correlato físico. Ahora bien, dice, podría decirse que casi todas las actividades humanas son con las matemáticas. Estos vínculos pueden ser evidentes, como en el caso de la ingeniería, o resultar menos notorios, como en la medicina o en la música. En la música acabamos de ver, en cuanto a los sonidos, que vimos ahí en el Pato Donald, en el mundo de las matemáticas. Cabe destacarse que en la vida cotidiana solemos recurrir a las matemáticas de manera casi inconsciente. Cuando vamos a una verdulería y compramos 1 kilo de tomates, el vendedor nos dice el precio y nosotros realizamos inmediatamente un cálculo básico para saber con qué billete pagar y cuánto vuelto tenemos que recibir. Entonces, ahí vamos viendo, vamos viendo qué pasó, cómo vamos aplicando estas matemáticas. Ahora, la contabilidad y la matemática. ¿Qué pasa con ello? Dice, durante toda la historia de la humanidad, las disciplinas contabilidad y matemáticas han estado íntimamente unidas y su desarrollo ha sido paralelo. Hoy, así como en la antigüedad, los modelos matemáticos se hacen necesarios e incluso indispensables para formalizar la disciplina contable como una ciencia. Y además, se han realizado trabajos de evaluación, análisis y síntesis en lo que se refiere al uso adecuado de las matemáticas en la actividad diaria del contador público para enriquecer sus procesos analíticos y toma de decisiones. Es preciso mencionar que las primeras referencias sobre matemáticas avanzadas y organizadas datan del tercer milenio antes de Cristo, en Babilonia y Egipto. Esas matemáticas estaban dominadas por la aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos geográficos y sin mención de conceptos matemáticos como los axiomas o las demostraciones. No solo la aritmética, la geometría, la astronomía surgieron debido a necesidades prácticas. Son muchos los conceptos matemáticos que han surgido de actividades como contar, medir, formar o descifrar la forma de algo. Casos más concretos sobre las teorías surgidas de esta manera son la probabilidad estadística. Con la misma estadística matemática, la programación lineal, la teoría de juegos, la teoría de computación o cualquiera de los muchos métodos matemáticos que tenemos. Continuemos entonces. Ahora bien, ¿qué dice? La contabilidad como un sistema de información integrado al ente económico cuyas funciones son identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar y evaluar e informar las operaciones del ente en forma clara, completa y fidedigna a partir de 3 postulados básicos, a saber, que es constitución de unidades económicas con base a la división del trabajo, invención de la escritura y los números, y una unidad como medida de valor. El hombre en grupo pasó a ser nómada, a ser sedentario. Su actividad económica inicial fue de autoconsumo, posteriormente hace una aparición a la especialización de oficios y se crea la división del trabajo bajo las actividades de domesticación y cría de ganado. Ahora bien, ¿qué sigue? Entonces, entre los primeros sistemas de registro conocidos por la humanidad se enuncia la anotación con ayuda de marcas o muescas y se tiene evidencia de que usaron tajadas o tablas de contar para dejar evidencia de las cosechas recolectadas, del registro de las cargas de las bestias, entre otros. Es allí se puede hablar de un modelo de contabilidad y de registro elemental, o sea, matemáticas, aritmética, de donde se deriva y se reconoce toda la tradición de la actividad contable comercial. Entonces, en razón a lo anterior expuesto, se puede afirmar que la aplicación más apreciada de la matemática en general y de la aritmética en particular se identifica con la contabilidad.
en la capacidad de ejecución de cuentas. Se puede decir que en la mente y en la acción del hombre prehistórico estaban presentes los números, las formas, la ordenación visible de las cosas. En esas actividades tales como prender el fuego, elaborar y colocar trampas, cazar, construir viviendas, tumbas y figuras alusivos a sus principales creencias, entre otras, igualmente eran conceptos básicos de las matemáticas, como son el número, la medida y el orden, lo que también se puede ligar con la contabilidad, debido a que, como se presentó la necesidad de registrar sus pertenencias y comercializar con ellas, es así como se dio el origen del comercio, por medio del intercambio que hoy conocemos como el trueque. Bueno, entonces, ¿qué piensan ustedes de lo que es las matemáticas y la contabilidad? Si se dan cuenta, tuvo un origen desde lo que era la prehistoria. El hombre de la prehistoria sí tenía la capacidad de pensamiento y la habilidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque quería resolver sus problemas. Entonces, dime tú que estás acá escuchando esta charla, dime, ¿qué estás haciendo? ¿Nada más estás escuchándola o estás razonando? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a estudiar o leer un poquito sobre las matemáticas? ¿Vas a desenvolver tus libros que tenías en la universidad o preparatoria? ¿O por qué no? Quítale los libros a tu hijo que va a la primaria y ponte a estudiar los conceptos básicos de lo que son las matemáticas. No pierdes nada. Realmente no se pierde nada con adquirir un conocimiento nuevo. Entonces, nosotros como contadores públicos, el dominio de las matemáticas. No al 100%, pero al menos entendamos para qué sirven, que es para el razonamiento de cualquier cosa y es el principio de las cosas. Entonces, antes de despedirme, vamos a ver el contador público y las matemáticas. ¿Qué sucede con él? Bueno, acá algunas cuestiones que yo encontré por ahí nos dicen, efectivamente, en la contaduría pública sí se usan las matemáticas, pero también lo hace un ingeniero, un vendedor, una persona de marketing, un estilista, etcétera. Si deseas realizar el pago por la compra de un bien o recibir un servicio, tendrás que calcular la cantidad correspondiente. Si acudes a comprar despensa al supermercado, tendrás que ir calculando el valor de la compra para no excederte, entre otros ejemplos. Las operaciones matemáticas que se usan en contaduría pública son las básicas, la aritmética, lo que vamos a ver, que es decir, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, algunos porcentajes por ahí, pero nada tan sofisticado. Entonces, también, como en toda profesión y dependiendo del campo que se elija, se podrían requerir de habilidades matemáticas más complejas, como es el caso del contador financiero. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede entonces? Las matemáticas siempre se han visto como algo ajeno a la vida cotidiana. Están haciendo mal, y por eso tenemos la impresión de que no son necesarias para nuestra vida. Error número 2. Sin embargo, las matemáticas se encuentran ocultas en casi todo lo que hacemos, en nuestro día a día, por lo que un dominio de esta asignatura hará mucho más fácil nuestro día a día. Entonces, concluyendo, señores, ¿sí? ¿Qué sucede entonces con las matemáticas? ¿Son importantes tanto en la contaduría pública, que nosotros somos expertos en ello, o simplemente son básicas, simplemente son cuestiones de razonamiento y habilidad que tendremos nosotros como individuos, como máquinas de pensamiento? ¿Qué piensan ustedes? Se los dejo su raciocinio, analícenlo y los invito, ¿por qué no, señores? Los invito a que analicen este tema de las matemáticas en el mundo de la contaduría y veremos si realmente nos aplica o no nos aplica, o tenemos la responsabilidad de aprender lo que es lo básico de las matemáticas. Y si realmente te apasiona lo que son las matemáticas, hay mucho material en internet que no es necesario que compres libros.
explótalos porque acuérdate, lo vuelvo a repetir, es el razonamiento de cada individuo que puede tener. Pues bueno, señores, si no hay más que nada que tocar, pregunta o sugerencia por ahí, pues me despido. Es un gran honor estar acá otra vez cubriendo el espacio de contador Octavio, que tuvo por ahí algunas complicaciones. Esperemos que se resuelvan y no pasen a mayores. Pero bueno, qué tan bonitas son las matemáticas, ¿no creen ustedes? Los invito a que vean el video completo, la en el mundo de las matemáticas, a donde van a aprender desde ceros hasta algo más del cero. Acuérdense que el cero es el infinito, es el inicio de todo un fin. Analícenlo, porque esas son las matemáticas, son puras, son eficientes y muy bellas sobre todo. Así que contadores, cuando les hablen de matemáticas, ustedes digan, ¿sabes qué? Sí somos matemáticos, sin embargo nuestra especialidad es la aritmética y con eso automáticamente lo llamamos. ¿Por qué? Porque la aritmética son las 4 funciones básicas: suma, resta, división y multiplicación. Entonces los contadores, en conclusión, somos aritméticos, pero las matemáticas nos van a llevar a lo que es el razonamiento y capacidad que tiene el humano. Así que adelante, señores, nos despedimos. Gracias, Santa, que Dios me los bendiga y como siempre estaremos el próximo martes por aquí a ver qué les traigo por ahí. Gracias, me despido, que tengan un excelente fin de semana y sobre todo, salud, estabilidad